¿Qué tal, hermanos? Estamos el día de hoy, veremos la lección número 10 del curso de creación a nueva creación, la primera parte. Y el título de la lección de hoy día será En espera del cumplimiento, los escritos de los apóstoles. Y en esta unidad veremos las cartas de Pablo, la superposición de las épocas, el regreso de Cristo, la ética y el evangelio y otros escritos del Nuevo Testamento. Entonces les pido que me acompañen por favor en su material en la página 88 para comenzar. Y hay una cita ahí en la página 88 al inicio, dice: imagínate que a tu compañía se le pida que produzca un Nuevo Testamento más corto para ahorrar papel por razones ecológicas. El plan es conservar solo los evangelios y hechos, ya que son cercanos a Jesús y Pablo tiene tan mala fama de todos modos. Te comisiona para escribir un estudio de factibilidad sobre el proyecto. ¿Qué perderían los cristianos si no existieran las epístolas? Y yo creo que esta pregunta hipotética ya ocurrió realmente en la historia de la iglesia, cuando hay un famoso hereje del siglo, del siglo segundo llamado Marción, y Marción creó su propio canon, y en el canon de Marción él excluyó a las epístolas paulinas, etcétera, por decir que estaban contaminadas. Y yo creo que es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces hay la noción de que los evangelios nos explican más acerca de Cristo que Pablo, o a veces hay la otra noción que que Pablo toma preponderancia por sobre los evangelios. Y yo creo que no es ni una ni lo otro. Debemos lo que sí es cierto es que debemos de leer las epístolas paulinas a la luz de los evangelios, y debemos leer los evangelios con ayuda de las epístolas paulinas. ¿Cuál de los dos toma preponderancia? Bueno, yo creo que el cual se escribió primero fueron las epístolas, pero los eventos que tuvieron lugar primero fueron los evangelios. Por eso yo creo que debemos estudiar los evangelios como la roca sobre la cual las epístolas paulinas son cimentadas. Es necesario por lo cual tener un buen conocimiento de los evangelios antes de comenzar a estudiar o comenzar a sacar conclusiones de las epístolas paulinas. En esta unidad estaremos viendo un poco de un breve resumen de las epístolas paulinas, y seguimos en la página en su material. Estamos en la página 88. La salvación de la humanidad en la historia. Los evangelios y los sermones, incluidos en los hechos de los apóstoles, señalan a Jesús como aquel que cumple el plan de salvación para restaurar a las naciones. Con la venida de Jesús, el reino de Dios se ha acercado y las bendiciones de la era prometida están disponibles para gozar de ellas. Y esto es cierto, los evangelios marcan la inauguración del reino de Dios, y uno de los puntos centrales en la venida del reino de Dios es justamente la anunciación de este reino, no solamente a la casa étnica de Israel, sino también a todas las naciones de la tierra. Y es justamente aquí donde entra en función y la importancia de las epístolas paulinas, pues como un mensaje que había sido mantenido en un sentido que tenía un sabor propiamente judío, iba a interactuar con gentiles de las diferentes naciones de la tierra. Y es justamente el reto que tiene Pablo de contextualizar la teología y el Antiguo Testamento a las diferentes naciones gentiles. Nosotros mismos somos gentiles, no somos judíos. Incluso un judío de la actualidad comparado con un judío de hace 2000 años, en muchos sentidos es un gentil, porque ha cambiado muchísimo la cultura. Y las epístolas paulinas nos dan esta manera de interactuar y este patrón de contextualización que es válido y es muy útil para nosotros en el día de hoy. ¿Sabía usted que la palabra apóstol significa el que es enviado? La gente podía enviar a los apóstoles a actuar con toda autoridad en nombre del que lo enviaba. Incluso podían casarse por ellos. Jesús llamó solo a 12 apóstoles durante su ministerio. Y eso es importante porque Matías luego reemplaza a Judas. Y Jesús llamó solamente a 12 apóstoles y luego comisionó a Pablo como apóstol a los gentiles. Estos son todos los apóstoles, con, entre comillas, A mayúscula, con autoridad de enviado por el Señor Jesucristo. Estos son los
únicos apóstoles sobre los cuales se dice son la base y el fundamento de la iglesia. Hay otros apóstoles con una, digamos, A minúscula, aunque el griego obviamente no tenía ni mayúsculas ni minúsculas, pero en el sentido de enviado o comisionado, es decir, un sentido de misionero. Pero en cuanto a los apóstoles enviados por el Señor Jesucristo, que son la base y fundamento de la iglesia, solamente hubieron esos. Cualquiera que se autodenomine el día de hoy apóstol, yo creo que es blasfemo, y no entiende lo que significa el sentido de apóstol, y esa persona no tiene autoridad sobre otras personas. El hecho de que el oficio y el rol de apóstol va intrínsecamente ligado con la autoridad que estos apóstoles tienen para ejercer sobre la iglesia. Y que una persona se autodenomine apóstol implica que él tiene la autoridad de Dios por sobre las iglesias. Y esto es justamente lo que hizo el Papa. Es justamente lo que hizo la Iglesia Católica en la época medieval. Nosotros, nuestra suprema autoridad son las Escrituras, no un Papa y no un apóstol evangélico. Eso es terrible lo que está ocurriendo el día de hoy con autodenominados y autollamados apóstoles. Apóstatas serán. Nuestra suprema autoridad son las Escrituras. Seguimos ahora en página 89, las cartas de Pablo. Y aunque en las cartas de Pablo, bueno, existen 13 cartas en el Nuevo Testamento que son atribuidas a Pablo. Vamos a estudiar ahora un panorama general y vamos a llevar casi tres cursos de epístolas paulinas. Vamos a estudiar a profundidad el libro de Romanos, el libro de Efesios y luego en general un corpus de teología paulina. Ahora, hay algunos debates sobre la autoría de algunas de las epístolas paulinas, no de todas, hay algunas en las que es ciertamente muy claro y no hay debates que Pablo fue el autor, pero hay otros debates, por ejemplo, la epístola de Segunda de Corintios. Y la razón de Segunda de Corintios, bueno, ustedes probablemente saben de que hubieron 4 cartas escritas a los corintios y solamente conservamos 2 cartas. Conservamos Primera y Segunda de Corintios, que en realidad son Primera y Tercera de Corintios. No conservamos ni la segunda carta ni la cuarta carta escrita a los corintios. Ahora, en el caso de Segunda de Corintios, por ejemplo, hay un problema porque es probable que sean 2 cartas que han sido unidas. Y es probable que Segunda de Corintios en realidad sea una parte de Tercera de Corintios y Cuarta de Corintios. Bueno, esa es una teoría y por eso hay algunas dudas en cuanto a su autoría exacta. Pero yo creo que fue Pablo y yo creo que la evidencia probablemente apunta de que Segunda de Corintios fueron 2 cartas unidas. 2 cartas de Pablo. Pero en la mayoría de los casos, aquellas partes en las cuales se niega la autoría paulina es justamente por el punto de que a personas no les gusta el contenido de la carta. Y yo creo que su punto de presuposición es simplemente esto. Esto no lo escribió Pablo, ¿por qué? Porque no puede ser que Pablo diga esto. ¿Por qué? Porque no se acomoda a lo que yo creo que deba decir las Escrituras. Y en realidad negar la autoría paulina es para negar a veces una teología machista que dicen que Pablo tenía, en este caso en cuanto al rol de la mujer, y negar la autoría de Pablo, por ejemplo, las epístolas pastorales, donde se habla el rol de la mujer y la complementariedad del hombre y mujer en cuanto a la iglesia, entre otras cosas, hermanos. Y esa es una de las razones que ustedes probablemente se van a cruzar cuando lean libros a veces escritos por liberales, etcétera, en cuanto a la autoría paulina. Otro punto importante, hermanos, es que por lo general las cartas de Pablo fueron escritas en respuesta a problemas específicos que surgieron en las iglesias fundadas durante su actividad misionera. Y ese es un punto de suprema importancia porque debemos, para interpretar correctamente las epístolas paulinas, necesitamos entender el contexto en el cual estas epístolas fueron escritas. ¿Por qué? Porque Pablo específicamente está dando respuestas a ciertos eventos, dificultades y asuntos particulares en las iglesias a las cuales él está escribiendo.
Entonces yo no puedo tomar solamente un pasaje y mencionar de Corintios, por ejemplo, y hacer un exégesis en el griego y decir, esto es lo que significa. Sí es cierto que sí es importante, pero debo tener en cuenta todo el contexto porque Pablo está hablando de eventos específicos en la audiencia a la cual él está escribiendo. Ah, Luego dice que, bueno, las epístolas pastorales, por ejemplo, muestran patrones efectivos de ministerio en las iglesias determinadas. Sin embargo, por ejemplo, las epístolas pastorales como Tito, Timoteo, indican un conocimiento de teología y de mensaje del Evangelio. Por lo cual, incluso al momento de leer las epístolas, yo debo tener en cuenta esto, que una epístola como, por ejemplo, Efesios, fue escrita para que sea circulada en todas las iglesias de Asia Menor, por lo cual es una epístola, yo podría decir que a cualquier creyente que comienza debe comenzar, por ejemplo, si vas a leer algo de Pablo, comienza leyendo Efesios. El libro de Romanos escribió como dar una introducción al mensaje del Evangelio y las implicancias éticas. Las epístolas pastorales se asume cierta familiaridad con la teología y por eso hay un orden en un sentido por los diferentes temas que hay en los cuales debe leerse o se recomienda leer las epístolas paulinas. ¿Todo cristiano debe leer todas las epístolas paulinas? Absolutamente. ¿Todos los cristianos deben comenzar en el mismo orden? No, porque depende mucho la procedencia de la persona, dónde estés, etcétera. Nuevo creyente, comienza con el libro de Efesios. Por ejemplo, el libro de Efesios es excelente. Una persona más madura, si quieres estudiar un libro, comienza estudiando, por ejemplo, las epístolas pastorales. Y Romanos es quizá la introducción sistemática teológica más erudita del Nuevo Testamento, aunque yo creo que Romanos es teología bíblica, absolutamente. Uh, Vamos a la página 90 en su material, en la página 90. Y aquí se presenta una síntesis de las diferentes epístolas paulinas. Y vamos a comentar un poco acerca de esto. Brevemente, Gálatas, la epístola de Gálatas, ataca a herejías en relación al Evangelio que se estaban infiltrando en la iglesia. Y básicamente las herejías o las dificultades en relación al Evangelio siempre varían en dos extremos. Van en el extremo del legalismo que añade cosas al Evangelio o va en el extremo del antinomianismo que extrae cosas del Evangelio. Por ejemplo, un ejemplo de... Y en realidad las dos son dos caras de una misma moneda. En realidad las dos son intrínsecamente ligadas. En las dos es cualquier cosa menos gracia en la salvación. Por ejemplo, un ejemplo contemporáneo de legalismo en relación al Evangelio es, por ejemplo, imposiciones al momento del seguimiento de Cristo. Y esto es común en algunas iglesias evangélicas, me refiero. Por ejemplo, para ser creyente, una persona necesita hacer tal cosa o tal cosa, en adición del arrepentimiento, obviamente. Por ejemplo, en algunas iglesias adventistas, guardar el día sábado. ¿Es necesario guardar el día sábado para ser creyente? ¿O es necesario diezmar para ser creyente? ¿O es necesario bautizarte? ¿O es necesario tener cierta versión de la Biblia? ¿Cuál es el punto con el cual mido la ortodoxia? Y esto es legalismo. En el otro extremo, el antinomianismo, que es quitar cosas. Por ejemplo, quito el arrepentimiento de mi punto de salvación. O le quito el evangelio del señorío, que Cristo no es Señor y puedo vivir como un creyente carnal toda mi vida. Ese es un ejemplo de antinomianismo. Y el libro de Gálatas es excelente para contrarrestar ese tipo de errores. Luego está el libro de Primera de Tesalonicenses, que tiene como base exponer a lo que le sucede a los creyentes en el momento en el que mueren y la relación con la segunda venida de Cristo. Segundo de Tesalonicenses sigue una línea similar de pensamiento y tiene que ver con, bueno, la ética del trabajo cristiano mientras estamos aquí y la segunda venida del Señor Jesucristo, lo que se le conoce como la parte escatológica en la segunda venida del Señor, etcétera. Primera de Corintios yo creo que es quizá la carta ética más importante del Nuevo Testamento.
especialmente en los capítulos 7 al 16, donde Pablo se ocupa de cómo el antiguo pacto y la ley judía se relaciona con creyentes gentiles del nuevo pacto, especialmente en asuntos como el matrimonio, soltería, trabajo, etc. Y este es un ejemplo de un manual excelente sobre cómo hacer teología y contextualizarla. Segunda de Corintios, Pablo defiende su ministerio en contra falsos apóstoles. Yo creo que ese es un libro excelente para todo aquel que esté luchando en la actualidad con el Evangelio de Prosperidad o gente que vende el Evangelio y falsos apóstoles. Colosenses es un tratado cristológico y establece cómo nuestra identidad como creyentes se cimenta en la persona de Cristo. Colosenses es un libro excelente para contrarrestar herejías en contra de nuestro Señor Jesucristo y cómo la identidad cristiana se plasma en esto. Filipenses es una carta que, habla de la supremacía de Cristo en medio del dolor y sufrimiento del creyente y cómo el creyente puede experimentar unidad entre ellos y en Cristo en medio de dificultades y problemas. Sigue diciendo la página 90, aunque Pablo se ocupa de problemas que surgen de situaciones específicas de la iglesia en el primer siglo, las soluciones que propone tienen trascendencia y aplicación para todas las épocas. Es decir, que aunque Pablo señala cosas específicas y particulares de sus audiencias, esta manera de contextualizar las escrituras y esta aplicación que uno puede hacer es directamente relacionada con nosotros. Y yo no puedo tomar, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo en Corinto con el hablar de lenguas, el don de profecía, la predicación y el orden del servicio, y leer el verso y decir, bueno, entonces cuando hablen en lenguas en mi iglesia debemos hacer tal y tal cosa, porque el contexto no es el mismo. Eso no hay, sería como tomar una parte de la ley mosaica y aplicarla directamente. Sería algo así como decirle, hermanos, no lleguen este domingo con sus camellos a la iglesia. Ustedes me quedarían mirando y dirían, Daniel, no mucha gente llega en mi iglesia domingo por la mañana con camellos. Obviamente no, tengo que tomar el principio de lo que se está aplicando. No solamente en la ley mosaica, sino también en lo que Pablo está enseñando y teniendo el contexto. Ahora, ¿hay una distancia más grande entre la ley mosaica y la nuestra? Absolutamente sí. ¿Y entre Pablo y nosotros hay menos distancia? Sí. Pero todavía hay una distancia y es el proceso de contextualización e interpretación que debo hacer en las epístolas paulinas. La página 91, la superposición de las épocas, punto 2. Los judíos de la época del Nuevo Testamento esperaban que la actual época de pecados culminara con la venida del Mesías, quien derrocaría a los enemigos de Israel e inauguraría la época de la salvación. Y esto tiene que ver con la época actual, la época por venir y la inauguración del reino. En la actualidad, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Los últimos días es el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo en la inauguración del reino, pero no la consumación del mismo. Y aunque estamos viviendo en el presente siglo, somos ciudadanos del siglo venidero. No estamos todavía en el siglo venidero. El siglo venidero acontece en el momento en el que el Señor Jesucristo viene en juicio a juzgar a los no creyentes y nosotros que estamos en Cristo somos resucitados. Ese punto marca el inicio del siglo venidero. Y aunque vivimos en el presente siglo, somos ciudadanos del siglo venidero, porque el reino ya ha sido inaugurado, pero no completamente consumado. Dice también, la enfermedad y la muerte, el sufrimiento y la tentación siguen afectando a todos en este mundo. Los cristianos viven en la superposición de dos épocas. Es un intermedio llamado los últimos días. Ahora, hay una diferencia abismal entre decir que estamos viviendo en el periodo estamos viviendo en la era presente, pero ya en el reino inaugurado, pero el periodo que estamos viviendo no es una era intermedia, ¿ok? Hay solamente dos eras en las escrituras, el presente siglo y el siglo venidero. No hay otra cosa. No hay el siglo pasado, este periodo que es un paréntesis, y luego el siglo venidero.
Eso sería interpretación dispensacionalista. Lo que vivimos ahora es un paréntesis. ¿Y qué es lo que vivimos ahora? ¿Es el siglo presente? No. ¿Es el siglo pasado? No. ¿Es el siglo futuro? Tampoco. ¿Qué es? Algo en medio de estos dos que es un paréntesis. No estoy muy seguro si la Biblia apoya una noción de un paréntesis. La Biblia siempre habla del reino del siglo presente y el siglo venidero y el reino. Y nosotros estamos en el siglo presente, pero en la inauguración del reino. Y hay una diferencia abismal entre estos dos puntos de vista, especialmente en la parte hermenéutica, hermanos. Y bueno, aquí me voy a quedar, hermanos, y no quiero que solamente cada video dure máximo 20 minutos para que sea no muy largo. Y en la próxima sesión vamos a tocar lo demás, las siguientes 3 páginas, la siguiente, mitad, la segunda mitad de la lección. Espero que haya sido de utilidad, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día. Hasta luego.